Vale, entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Conforme vayan surgiendo preguntas, si quieren las pueden ir escribiendo y al final las comentamos con mucho gusto. Entonces, el tema que tenemos para el día de hoy es sobre demencia senil en perros viejitos. Y pues existe esta duda, ¿no? Muchas veces me he encontrado con personas que han observado ciertos cambios en sus animales viejitos y que no saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? Simplemente consideran que por el hecho de que ya son mayores, empiezan a tener menos movimiento, ya no interactúan tanto como con nosotros como antes, ¿no? Y muchas veces consideramos que este tipo de cambios tienden a ser cambios normales, ¿no? Por la edad, igual que en las personas mayores. Entonces, justamente por esta cuestión de que se llega a notar como, bueno, se llega a pensar que es una cuestión normal, por así llamarlo, muchas personas pues no acuden a su médico veterinario o no realizan algún tratamiento específico que pudiera apoyar pues este deterioro que pudieran estar sintiendo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente es demencia senil en perros? Porque cuando nosotros tenemos un perrito con una condición de este tipo, podemos darnos cuenta que se parece muchísimo a lo que padecen las personas mayores, ¿no? Sobre todo si en algún momento hemos tenido pues la oportunidad de cuidar a una persona mayor o convivir con personas mayores, con abuelitos, con los bisabuelitos, muchas veces pudimos haber notado, ¿no?, cierta similitud en los comportamientos de nuestros abuelitos humanos en comparación con nuestros abuelitos perritos. Entonces, ¿la demencia senil existe? Sí, sí existe en perros, sin embargo, no se considera como tal, no se le llama demencia senil. Normalmente se conoce por otros nombres distintos. Y como tal, cabe mencionar que estas palabras de demencia senil, en el caso de humanos, no se considera una enfermedad propiamente. O sea, no es este paciente tiene demencia senil y esa demencia senil es una enfermedad. No se considera como tal una enfermedad. Es más bien un término que se emplea para englobar una serie de cambios que suceden en las personas y que le generan pues cierto deterioro en cuanto a sus actividades, ¿no? Sus actividades de la vida diaria, en cuanto a su capacidad de razonamiento o de memoria, ¿no? Entonces, esta demencia senil engloba una gran cantidad de síntomas en el caso de las personas, ¿no? Y con animales ocurre algo muy similar. Con animalitos, en este pequeño dibujo vamos a explicar un poquito en qué consiste y por qué sucede. De lo que se ha observado de este patrón en perros, que como ya lo comenté hace un momento, no se le considera, en perros no se le llama como tal demencia senil, se le llama disfunción cognitiva, se le considera disfunción cognitiva, lo van a encontrar también como disfunción cognoscitiva, también lo pueden llegar a encontrar como deterioro cognitivo o deterioro cognoscitivo y en algunos libros pueden llegar a observarlo ya de una forma pues un poquito más coloquial, llamado como demencia canina, ¿no? Pero bueno, médicamente es más enfocado hacia disfunción o deterioro cognitivo o cognoscitivo. En este esquema que ven en su pantalla, vamos a hacer el análisis, ¿no?, de qué es lo que sucede, ¿no? Voy a explicarlo a grandes rasgos, porque no es mi intención meterme a profundidad en esta parte, pero pues para que comprendamos un poquito mejor qué es lo que sucede. De aquellos perritos en los que se ha observado que tienen este patrón de comportamiento, estos cambios, y que se les puede decir que han tenido disfunción cognitiva, se han observado ciertos cambios en el cerebro de estos animales que son muy similares a los que ocurren en el caso de personas con Alzheimer. Entonces, en este esquema vemos del lado izquierdo un cerebro, bueno, cómo se vería a grandes rasgos el cerebro sano, ¿no? Es representativo. Entonces, vemos las partes moradas, esos moraditos, son las neuronas. Son neuronas, entonces del lado izquierdo del cerebro estamos viendo neuronas sanas, con un entorno pues bien adecuado, ¿no?, que funciona de forma correcta. Estas neuronas se comunican unas con otras, interactúan, comparten sustancias químicas, se comunican entre ellas, etc.
Y del lado derecho tenemos un cerebro que está enfermo. ¿Y qué es lo que podemos observar ahí? Las células cerebrales, o sea, las neuronas de aquellas personas que tienen Parkinson o de aquellos perritos que tienen disfunción cognitiva, comienzan a secretar una cosa que se llama beta amiloide. Este beta amiloide se queda, una vez que lo sacan, lo liberan, se queda en el entorno y se forma, digamos, como una plasta, se queda ya acumulado, ¿no? Entonces, y conforme más van liberando de este beta amiloide, cada vez se va acumulando más y más y más. Entonces, esas plaquitas que nosotros vemos ahí, aquí vemos el cerebro sano, vemos el cerebro con disfunción cognitiva, y en este lado podemos ver una placa de beta amiloide. Estas placas de beta amiloide se quedan ahí, ya no se pueden quitar. Las neuronas tienen algunas células alrededor de ellas, que se llaman células de la glía, y estas generalmente funcionan como, bueno, tienen muchísimas funciones, además de proteger a las propias neuronas. Entre una de esas funciones es el hecho de mantener, digamos, como limpio el entorno de nuestras neuronas. Entonces, estas células lo que hacen una vez que se libera este beta amiloide es que llegan las células externas, las células de la glía, a intentar limpiarlo, ¿no? A intentar retirar ese beta amiloide que está ahí, pero no pueden. Entonces, como no pueden, pero ellos hacen un gran esfuerzo por intentarlo, lo que sucede a continuación es un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio, pues a la vez, genera muchas más complicaciones, además de que este beta amiloide es tóxico para las mismas neuronas, fomenta que las propias neuronas se vayan dañando con el tiempo y además interrumpe la conexión entre una neurona y otra. Si vemos en este esquema, podemos apreciar este beta amiloide, ahí la manchita negra, y vemos cómo está interrumpiendo, ¿no? En ese sitio las neuronas ya no se van a poder comunicar. Y así como esta placa de beta amiloide se forma ahí, se forma en todo el cerebro, ¿no? Este es un esquema muy a grandes rasgos de cómo representarlo, pero la idea con estos animalitos es que el beta amiloide se empieza a producir en todo el cerebro. Y conforme la enfermedad va progresando, el beta amiloide cada vez va habiendo más placas de beta amiloide, y entonces empieza a haber más fallas cognitivas en nuestros animalitos. Entonces, esto es muy a grandes rasgos cómo funciona, y ocurre algo muy similar con el Alzheimer. Por eso se ha llegado a decir que digamos, como lo mismo, por así llamarlo, pero no lo es. No lo es en realidad, no es lo mismo. Hay algunos otros cambios en pacientes humanos de Alzheimer que no tienen los perritos con disfunción cognitiva, pero vaya, nos ha ayudado un poquito médicamente a poder sopesar, ¿no? Estas similitudes nos ayudan un poco a entenderlo y saber de qué forma nosotros podemos llegar a ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué otros nombres tenemos? Entonces, hablamos de eso hace un momentito. Se le conoce también como disfunción cognitiva o disfunción cognoscitiva. Lo van a encontrar también como deterioro cognitivo o cognoscitivo, o como demencia canina. Y una cuestión bien importante aquí es que no es exclusivo de perros. También lo van a encontrar en gatos. Solo que el tema del día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a cómo se observa de manera puntual en perros. Y esta es la gran duda, ¿no? ¿Cómo puedo saber si mi perro tiene disfunción cognitiva? ¿Qué es lo que voy a observar en mi animalito para poder saber si realmente está padeciendo algo así? Entonces, hay algo que se ocupa mucho, que es un acrónimo, sí, es DISHA. Para que lo recuerdes más o menos, es como decir plato en inglés, como dish, nada más le agregas la A al final, es DISHA. ¿Qué es este DISHA? Bueno, son iniciales de palabras que tendríamos que recordar y tomar en cuenta al momento de valorar a nuestro animalito en casa. Entonces, la primera, que corresponde a la D, es desorientación. ¿Qué vamos a observar en nuestros perros que comienzan con disfunción cognitiva o que tal vez ya la tienen en un estado un poquito más avanzado y que nosotros queremos pues realmente confirmar si se trata de esto? Una de ellas es que se quedan atorados en lugares donde normalmente no tendrían por qué estar atorados. Pasan junto a dos sillas, ¿no? Por ejemplo, como este perrito, se metió entre dos sillas y ya no puede salir.
¿no? Y en condiciones normales, si fuera un perro joven o algunos años atrás, jamás le hubiera pasado esto, ¿no? El hecho de meterse entre dos sillas no tendría por qué inhabilitarlo, por qué inmovilizarlo. Sin embargo, esto lo llegamos a observar de forma muy común en estos animalitos, y no solamente entre dos sillas. A veces también sucede que se meten atrás del sillón y ya no pueden salir, se quedan ahí atorados. O se meten al baño y se ponen atrás de la taza del baño y ya no los sacas de ahí, se quedan ahí hasta que tú llegas, los ves y entonces ahora sí los sacas. Eh, este punto es muy importante a considerar porque sobre todo si nosotros no estamos mucho tiempo en casa y no tenemos con quién encargarlos y se quedan solos y ya presentan pues este padecimiento, cabe la posibilidad de que cuando nosotros salgamos de casa, ellos accidentalmente se queden atorados detrás del sillón o entre dos sillas y se puedan quedar ahí todo el día. Literalmente lo he llegado a observar, entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Si sabemos que nuestro perrito ya se atora mucho, entonces hay que considerar que pues una persona externa puede ayudarnos a cuidarlo, porque suele suceder que si no nos damos cuenta y se quedan mucho tiempo ahí, pues no salen, no toman agua, a veces se pueden llegar a hacer pipí en el mismo lugar en donde están, entonces pues es cuestión de considerarlo, ¿no? Otra cosa que podemos observar es que se quedan de repente como estáticos, parados, mirando o quedando como mirando al infinito, o a veces se quedan en una esquina mirando hacia la pared. Ujú. En una esquina se queda mirando hacia la pared, los vemos así normalmente como con la mirada perdida o simplemente viendo hacia enfrente, o a veces podemos llegar a apreciar que cuando están caminando de repente en la mitad de la nada se quedan parados, ¿no? Y se quedan así, como si no estuvieran haciendo nada. Entonces tú llegas, ya los tocas, como que caminan otro ratito y después otra vez se quedan parados, ¿no? Como con una expresión como si estuvieran mirando a la nada. Ese es muy típico de estos animalitos y hay por grados, ¿sale? No necesariamente quiere decir que si mi perrito se queda un ratito así y luego ya continúa caminando, no quiere decir necesariamente que ya comienza a tener cierta desorientación. Sin embargo, es posible que si ya tengo un perro mayor y lo veo que constantemente repite este patrón, pues ahí ya puedo comenzar yo a sospechar que pudiera haber algún problema de disfunción cognitiva y que pudiéramos comenzar pues, a brindar soporte. ¿No? Y es, es importante identificarlo porque en estos animales hay que tener ciertos cuidados específicos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si vamos a ponerles comida, agua o comida, es recomendable, por ejemplo, para ellos buscar platos o platos que estén en alto. Ajá, y que cuando ellos se acerquen, accidentalmente no los vayan a golpear y los vayan a tirar, porque eso también puede ser muy común que suceda. Entonces, esta desorientación es algo súper, es de lo más normal, de lo más común que vamos a encontrar, y es bien importante comenzar a identificarla a tiempo. La I de Disha es interacción social. ¿Qué otro cambio vamos a ver? ¿A qué se refiere con interacción social? Bueno, si tienen perros viejitos en casa, han tenido o han convivido con perros viejitos, se habrán dado cuenta, sobre todo si tienen más de un perro, o sea, si tienen un perro viejito pero tienen otros que son más jóvenes, se habrán dado cuenta que conforme pasan los años, pues el perro viejito ya empieza a dejar de interactuar tanto con los perros jóvenes, ¿no? Como que tiende a alejarse un poco, prefieren a veces estar un poquito más tranquilos. En el caso de la disfunción cognitiva, lo que sucede es que empieza a haber como una separación, como ellos empiezan a dejar de ser funcionales socialmente con otros perros, entonces ya no se comunican de la forma en que solían hacerlo. Y también comienzan a dejar de interpretar las señales que les otorgan otros perros para que se alejen o para que los dejen en paz, ¿no? Por ejemplo, tenemos un perro joven de unos 3 años, está acostado, llega el perro viejito ya con disfunción cognitiva, se empieza a acercar a él y el perro que está acostado no quiere que este perro se acerque a él, entonces le empieza a gruñir, ¿no? El perro joven le empieza a gruñir al perro viejito, el viejito no interpreta esa señal porque en su cerebro ya no tiene esa capacidad de interpretar esta interacción social. Entonces el perrito viejito, al no saber qué es lo que le quiere decir ese perro al gruñirle, continúa acercándose y entonces ahora sí el perro más joven lo muerde. ¿Por qué? Porque no escuchó a la primera, o sea, cuando lo gruñó no se le alejó. Entonces, como siguió avanzando hacia él y el otro no quería que se le acercara,
pues ahora sí se levantó y lo mordió. Entonces, es común que haya accidentes ocasionados por esto. Si tenemos un perro muy viejito, ya con disfunción cognitiva, y tenemos otros animales más jóvenes, toma en cuenta que esta alteración social puede ser cada vez mayor, ¿no? Nos vamos a dar cuenta por esto, que en muchas ocasiones empiezan a ser atacados por otros perritos más jóvenes o simplemente ya no saben cómo manifestarse. No puede ser que haya otro perro jovencito que esté mordiendo, lo que quiera jugar con él, y puede ser que nuestro perro viejito no quiera hacerlo, no quiera jugar con otro perro más joven, pero tampoco hace nada, ¿no? Se quedan como estoicos, sin hacer nada, tal vez a veces nada más voltean y como que sueltan una mordida, pero después continúan, ¿no? Como si estuvieran estoicos. Entonces, es importante que nosotros observemos si esto pudiera estar llegando a ocurrir con nuestro animalito, porque así podemos ayudarlo. Principalmente si es un animal con el que ya hemos tenido algún accidente, ¿no? Que otro perro más joven lo haya mordido, lo haya lastimado, que esta circunstancia se haya repetido más de una vez, 2 o 3 veces, dices, bueno, aquí tal vez ya está existiendo algo, ¿no? Entonces, la disfunción cognitiva afecta de forma directa la manera en la que ellos van a interactuar con otros animales. Y no solamente eso, también va a comenzar a afectar la forma en la que interactúa el animal con nosotros. Es posible que conforme esto vaya avanzando, observemos que nuestro perrito cada vez acude menos a nuestro llamado o que cuando le hablemos, pues simplemente no responde, ¿no? O responde de una forma como muy vaga o voltea, te identifica un rato y después otra vez se gira y continúa haciendo lo suyo. Esto probablemente esta es la parte más difícil de la disfunción cognitiva, ¿no? Saber que mi perrito en ciertas ocasiones cabe la posibilidad que pues visualmente bueno, ya no me reconozca en un momento a otro y de repente otra vez como que me reconoce y luego otra vez ya no, o luego ya no interactúa tanto conmigo, ¿no? Es como, bueno, yo llego, lo acaricio, pero ya no mueve tanto la cola o de plano ya no mueve la cola, ¿no? Simplemente responde a las caricias, pero su comportamiento es distinto. Si tienes un perro con disfunción cognitiva, te vas a dar cuenta inmediatamente que su comportamiento hacia ti y hacia otros animales va a ir cambiando. La otra letra de Disha es la S, que quiere decir sueño. ¿Qué ocurre con el sueño? El patrón de sueño se va a ver alterado. Esto sobre todo ocurre más en casos de disfunción cognitiva ya bastante avanzados. La disfunción cognitiva tiene, digamos, como varias gradientes, desde que va iniciando, que es disfunción cognitiva leve, ligera, como que apenas va empezando, y hay otras que ya son muy severas. El sueño alterado generalmente suele manifestarse en aquellas que ya son de disfunción cognitiva de moderada a severa, y ahí lo que vamos a ver es que son perros que de día duermen mucho y de noche casi no duermen absolutamente nada. Se la pasan caminando, se despiertan y caminan para un lado, para el otro, a veces vocalizan mucho, ladran, aúllan y no entiende uno por qué, ¿no? Si no hay nada, puede ser que esté de noche y el perrito se ve muy alterado, ¿no? Se ve, lloran, caminan en círculos también cuando ya es una disfunción cognitiva muy avanzada, pueden caminar en círculos, y a veces incluso pasa que tú los alzas, puedes alzarlo con tus manos y en el aire siguen caminando de que quieren continuar. Entonces, esto puede llegar a ser muy estresante tanto para él como para nosotros, ¿no? Como cuidadores de estos animalitos. Vamos a empezar a ver este sueño alterado. Y ocurre también en personas. Por eso justamente a veces se hace mucho este comparativo, porque en personas mayores también sucede. Si han tenido abuelitos o bisabuelitos y han tenido la oportunidad de convivir con ellos durante varios días, muchas ocasiones pasa que los abuelitos ya no se duermen a la hora a la que normalmente se dormían, ¿no? De día se la pasan acostados o duermen mucho y en la noche son 2, 3 de la mañana y están súper despiertos. Y 6 de la mañana ya, ¡pum!, con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, existe esta alteración de sueño. La H de Disha se refiere a higiene. ¿Qué vamos a observar? Son perros que regularmente, en condiciones normales, no se orinarían dentro de casa, ni defecarían dentro de casa.
pero conforme va avanzando la edad y se va manifestando esta disfunción cognitiva, vamos a ver que empiezan a orinar y defecar en lugares en los que antes no lo hacían. Antes no defecaba en la alfombra o no orinaba en mi cama y de repente, ¡pum!, de la nada empezó a orinar, empezó a defecar. Obviamente aquí pues hay que descartar otras circunstancias, ¿no? Porque un perro no necesariamente orina en un lugar inadecuado solamente porque tenga disfunción cognitiva. También podría tener alguna infección en vías urinarias, pero obviamente hay que descartar alguna otra patología. Pero si ya está descartada, si coincide que mi perro ya es mayor, si observo que tiene algunos de los otros comportamientos de los que acabamos de platicar, pues como que todo va a ir encajando, ¿no? Poco a poco va a ir encajando. Entonces, vamos a observar que empiezan a orinar, empiezan a defecar en lugares en los que antes no orinaban y antes no defecaban ahí. Muchas veces suele suceder que los regañan. Esto no les hace ningún bien, ni cuando son jóvenes, ni cuando son mayores. No sirve para nada hacer esto. Y de cualquier manera, aunque tú lo regañes, no va a surtir ningún efecto en él en relación a que lo vaya a dejar de hacer, porque no es algo que esté haciendo él de forma, digamos, de forma consciente, no porque él quiera hacer ahí, sino porque en su cerebro ya no está esta idea de salir al jardín a orinar y defecar en este sitio, ¿no? Entonces, esto va a seguir sucediendo, incluso a veces, aunque nosotros lo reentrenemos, es muy probable que esta circunstancia de que orine y defeque en lugares inadecuados se siga manifestando. ¿Sale? En ese momento la cuestión de aprendizaje también se ve afectada. Entonces, incluso aunque nosotros intentemos volver a entrenarlos y explicarles, casi como si fueran cachorros, esto no necesariamente va a funcionar. Y la A de Disha se refiere a actividad, ansiedad y aprendizaje. Ahí juntamos tres A's juntitas, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la actividad? Son perros que ocurren o dos cosas, o se la pasan mucho tiempo acostados o se la pasan caminando de forma muy insistente. Como les mencionaba hace un rato, ¿no? Son perros que tú los levantas del suelo y continúan caminando, ¿no? Los alzas y continúan caminando en el aire, los bajas y siguen caminando y pueden seguir caminando de aquí al infinito. Entonces son perros que o están mucho tiempo cansados o todo el tiempo están activos. Y la cuestión con la actividad es que no es como que estén activos de forma normal, por así llamarlos. Son perros que están activos y que generalmente caminan, digamos, hacia ningún lugar, ¿no? O sea, son perros que dan vueltas, que están en un mismo sitio, ¿no? Recorren el mismo sitio una y otra vez. Incluso a veces caminan de forma circular. Eso es muy típico, van a caminar dando vueltas, así, y pueden pasar de verdad horas dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, ¿no? Entonces, esto sobre todo, lo de caminar dando vueltas, ya ocurre en proceso de disfunción cognitiva ya muy avanzada. Poco a poco, conforme esta enfermedad va avanzando, vas a ir notando que estos cambios se van volviendo más y más notorios. Entonces, esta actividad la vamos a ver totalmente alterada. Además, son perros que se suelen ir a los extremos cuando se trata de alimentación. O comen demasiado, o sea, que tienen un apetito voraz, que digamos, eso yo lo considero como en el mejor de los casos, porque cuando tenemos un perrito que deja de comer, muchas veces nosotros también nos empezamos a sentir mal, ¿no? De que, híjole, ya no está comiendo, ya se está sintiendo mal y demás. En el caso de aquellos perritos viejitos que ya tienen disfunción cognitiva, pero que comen muchísimo, pues como que todavía da ciertas esperanzas de que tal vez no se sienta tan mal. Esto digamos que puede ser un poquito complejo, porque si en algún punto la disfunción cognitiva llega a avanzar a tal grado que el animalito ya no puede valerse por sí mismo y ya no tenemos oportunidad de cuidarlo en casa y ya estamos considerando ayudarlo a morir en algún punto, cuando vemos que sigue comiendo con mucha avidez, eso puede ser difícil para nosotros. No puede ser difícil para nosotros hacer que tomemos la decisión cuando esto sucede. Y en la mayoría de los casos de disfunción cognitiva, personalmente me ha tocado que son perros que comen muchísimo y comen muy bien. Y otra cuestión que también aquí sí les recomiendo es que tengan mucho cuidado con sus dedos, porque si nosotros les ofrecemos de comer en la mano, conforme la disfunción cognitiva avanza, ellos pues vaya, muerden, pero muchas veces ya no consideran que lo que está abajo de la comida es tu mano. Entonces a veces puedes llegar a ofrecer comida
y ellos dan la mordida para comer, pero en la mordida agarran tu dedo, ¿no? Y eso es muy común en estos perritos, sobre todo cuando ya están en fases de la enfermedad muy avanzada, y pues sí es algo bastante doloroso, sobre todo si todavía tienen dientes. Entonces aquí, pues hay que tener precaución con eso. Lo principal, como ya les mencioné hace un momento, suelen ser animales que comen muchísimo, pero también se pueden ir al otro extremo, de que de repente de tener mucho apetito, ¡pum!, se va, ¿no? O sea, y son perros que ya son súper selectivos, que cuando eran jóvenes comían de todo y de repente de la nada se volvió súper selectivo, come poquito, come pocas cosas. Obviamente aquí también hay que descartar otras patologías, ¿no? Siempre hay que descartar otras enfermedades, por eso es importante la valoración médica. Pero sí, es bien importante que nosotros descartemos otras enfermedades para poder corroborar que realmente se trata de la disfunción cognitiva. Vamos a observar también patrones de ansiedad, no todo el tiempo, pero sí podemos llegar a observarlo en momentos puntuales. Generalmente les recomiendo que tengan un cuadernito donde vayan anotando algunos cambios que observen a lo largo del día. Hay momentos de mucha ansiedad. Generalmente suceden en la noche, que es cuando en perros que duermen todo el día y en la noche se mantienen mucho tiempo despiertos. En la noche es cuando suelen mantenerse más ansiosos. Entonces, son patrones que se repiten, ¿no? Que se repiten día con día y generalmente se repiten casi a la misma hora. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que están ansiosos porque caminan de forma incesante, los vamos a ver agitados, ¿no? Están no todo el tiempo así, como si estuvieran acalorados, pero no están acalorados, están ansiosos. En ocasiones pueden empezar a vocalizar, hacen ruidos, ladran o lloran, como si estuvieran esperando algo, como si no estuvieras tú y te estuvieran esperando con mucha ansiedad. Entonces, eso es algo que nosotros también vamos a poder observar en ellos. Y el aprendizaje se va a ver interrumpido. Aunque nosotros queramos enseñarles ciertas cosas nuevas, este aprendizaje se va a ver mermado poco a poco, dependiendo del grado de disfunción cognitiva. Al principio probablemente todavía puedas llegar a enseñarles algunas cosas, pero conforme esta disfunción cognitiva vaya avanzando, vaya siendo progresiva, el aprendizaje va a ir reduciendo, ¿no? Su capacidad de aprendizaje va a ir haciéndose cada vez más lenta hasta que llega un punto en el que ya va a ser prácticamente imposible que aprenda algún truco nuevo o alguna nueva enseñanza que nosotros le queramos otorgar. Esto que les comento de que ya les cuesta trabajo aprendizaje, no quiere decir que ya no deban interactuar con ellos, no quiere decir que ya no deban intentar jugar, que ya no deban intentar hacer nada de eso, no. Simplemente el perrito pues ya no va a retener tanto las ideas nuevas, estas enseñanzas nuevas que nosotros le demos, pero eso no quiere decir que ya no debamos estimularlos de cierta manera. Entonces ahí tenemos los 5 factores importantes a tomar en cuenta si queremos nosotros darnos cuenta si tienen disfunción cognitiva desde casa. Cabe mencionar que siempre que queramos saber si tienen disfunción cognitiva, es importante descartar otras enfermedades, porque hay algunas de ellas que pueden tener circunstancias similares. Por ejemplo, en el caso de aquellos perros que tienen osteoartritis, ¿no? Que ya les empiezan a doler las articulaciones, pues su caminar se vuelve un poco más rígido, se vuelve más lento, y a veces cuando tienen muchísimo dolor, pues se quedan quietos, ¿no? Van caminando y de la nada se quedan quietos como mirando al infinito, y puede ser que no sea porque tengan disfunción cognitiva, sino simplemente porque tienen dolor, ¿no? Entonces lo que hacen es que se quedan quietos porque de repente sintieron mucho dolor y se quedan quietos para esperar. Entonces eso, por ejemplo, puede ser importante de observar. Y muchos de estos animales que tienen disfunción cognitiva ya tienen otras enfermedades asociadas, ¿no? Porque son perros ya mayores. Existen perros que tienen disfunción cognitiva y tienen ya también problemas de osteoartritis, entonces se juntan ambas cosas. Y el inconveniente con eso es que puede hacerlo, pues, empeorar la situación, ¿no? Porque si de por sí caminan dando vueltas o están desorientados, y eso le aunamos el hecho de que les duelen las articulaciones, bueno, pues ahí vamos a ver perros que están desorientados, se caen y ya no se pueden volver a levantar porque ya les cuesta trabajo mover sus articulaciones.
La disfunción cognitiva es una condición progresiva, es decir, que va a continuar avanzando con el tiempo. Rara vez se queda estancada en lo mismo, o sea, normalmente sigue avanzando. La progresión de la enfermedad es muy variable. Hay perros que pueden pasar años, o sea, que comienzan con una disfunción cognitiva leve, que le identificamos, ¿no? Como que ya a veces camina medio desorientado, pero pues todavía se comunica bien con sus compañeros, con los otros perritos que tenemos en casa, eh, pero de repente, pues sí, ya lo veo, ¿no? Lo veo, ya lo veo más cansadón, y conforme va pasando el tiempo, vamos notando que estos patrones de los que veníamos hablando hace un momento, cada vez van siendo más y más notorios, ¿no? Y se van aumentando en intensidad. Entonces, esto puede suceder a lo largo de varios años o puede suceder a lo largo de algunos meses, o en ocasiones no nos damos cuenta que tienen disfunción cognitiva hasta que ya la circunstancia está muy avanzada, y en ese momento suele ser que nos damos cuenta y el perrito avanza en disfunción cognitiva, progresa en cuestión de un mes o mes y medio. Entonces, desafortunadamente no podemos saber de forma pues directa con qué velocidad va a progresar la disfunción cognitiva en nuestro perrito. Lo que sí podemos hacer es buscar alguna manera de brindarle soporte y de ayudarlo, porque hasta ahora no hay algún tratamiento específico que detenga de forma pues directa, de forma muy puntual, la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, pues sí hay cosas que pueden ayudarnos a brindarle una mejor calidad de vida. Y cabe mencionar que la disfunción cognitiva por sí misma no causa la muerte. La disfunción cognitiva no es una enfermedad que cause la muerte, pero lo que sí puede llegar a causar la muerte en estos pacientes, sobre todo, son principalmente accidentes. Eso es lo más común que puede llegar a suceder con ellos. ¿Por qué? Porque son animales que ya no se pueden valer tan bien por sí mismos. Y poco a poco el hecho de que ya no se puedan valer por sí mismos puede llevarlos a que tengan algunos accidentes y que en alguno de estos accidentes sí puedan llegar a morir. Entonces hay que tener precaución al momento pues, de dejarlos solos, ¿no? Son animales que muchas veces, dependiendo del grado de la enfermedad, en muchas ocasiones ya no se pueden quedar solos en casa o necesitan tener algún otro ser humano que lo esté cuidando para que no vayan a lastimarse. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Como ya lo mencioné hace un momento, no es una enfermedad que retroceda o que tienda a retroceder o que se cure como tal, ¿sale? No es una enfermedad que tienda a interrumpirse, ¿no? Por lo regular es de forma progresiva. En muy raras ocasiones se mantiene la enfermedad estática a lo largo de la vida del perro. Puede llegar a suceder, claro que sí puede llegar a suceder, pero no es lo común. Por lo regular va progresando. Y el tratamiento necesita ser, pues, abarcar, ¿no? Un gran abanico de cuestiones, porque no es solamente tratamiento médico. En estos pacientes no podemos solamente limitarnos a darle pastillas, porque son animales que ya requieren mucho más tiempo, que requieren más cuidado y que hay cosas en las que teníamos que fijarnos que antes nosotros no poníamos atención, como que uno de ellos es modificación en el ambiente, ¿no? En la casa hay que modificar el entorno, hay que ir adaptando nuestro hogar para para irlo haciendo pues propio para ellos. Eh, por ejemplo, en muchos casos tenemos perros ya con disfunción cognitiva que también comienzan a perder la vista. Entonces, para estos casos, un ejemplo típico es dejar todas las cosas en su lugar, ¿no? No estar cambiando sillas, poniendo de repente una silla está acá, luego ya la tengo por acá, no, porque los perros se generan un mapa mental del lugar en donde están. Entonces, mantener todo en orden, eso ayuda muchísimo a que ellos, pues, estén tranquilos, ¿no? Que se puedan mover con libertad y evitar que se atoren en lugares en los que normalmente no se tendrían que estar atorando. ¿Qué otra cosa hay que fijarnos en estas circunstancias? Cuando, cuando tenemos, por ejemplo, si vivimos en zonas en donde llega a haber, por ejemplo, alberca, ¿no? En la parte externa, si vivimos en algún fraccionamiento que tiene una alberquita y de repente pues sacamos al perrito a que ande por ahí caminando, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con cuerpos de agua grandes en los que sepamos que puedan llegar a caer. Entonces, son cosas
en las que generalmente en otros momentos con nuestro mismo perro no nos hubiéramos preocupado, pero ahora hay que observar, ¿no? Y darnos cuenta de cosas mínimas que pudieran generarnos algún incidente. En el caso de personas mayores, de gente pues ya viejita, es muy típico que sucedan accidentes por caídas. Estoy segura de que la mayoría de ustedes habrán escuchado de algún viejito que se cayó, se fracturó o se lastimó muy feo, porque eso es muy común. Sus articulaciones ya no se mueven de forma propicia y aparte empieza a haber pues, esta cuestión de si comienzan con demencia senil, bueno, pues ya hay otra cuestión que les impide una forma adecuada para valerse por sí mismos y el hecho de caerse puede llegar a ser muy, muy peligroso. Entonces, con los perros pasa algo muy similar. Son animales que poco a poco dejan de valerse por sí mismos, se pueden caer con cierta regularidad, se pueden llegar a pegar muy feo. Entonces, en los lugares en donde estén, lo ideal es tener pues piso, espacios que estén acolchados. O si yo no voy a estar en casa, lo que yo recomiendo es que tengan, por ejemplo, un espacio diseñado para ellos, ¿no? Puede ser incluso un corralito, ¿no? Como tipo un corralito de bebés y que esté acolchado, por si se cae, pues que no le pase nada, aunque ya no se pueda levantar, que a veces sucede que ya no se puede levantar. Entonces, hay que tener esas precauciones, ¿no? Y por otro lado, si tenemos perros viejitos que están afuera, que de repente los sacamos y estén en el jardín, hay que tomar en cuenta que estos animales también pueden caerse en el jardín y pueden no poder levantarse. Entonces, sonará como algo que dices, ay, no, pues, nunca me va a pasar, ¿no? Como que hasta suena absurdo, pero sí sucede. O sea, sucede que puedan estar caminando afuera y de repente el perrito se cae a la mitad del jardín y ahí ¿qué va a pasar? Bueno, pues que le dé el sol de forma directa y con 15 minutos que esté debajo del sol sin poder moverse, el perro va a empezar a entrar en un choque de calor e incluso puede morir. Entonces, son detalles, ¿no? Son pequeños detalles en los que nos tenemos que estar fijando para evitar que tengamos un accidente. Porque como ya lo mencioné, la disfunción cognitiva por sí sola no causa la muerte. Pero lo que sí puede llegar a causar la muerte son accidentes relacionados a este proceso de disfunción cognitiva. Entonces, mantener un buen entorno, eso es ideal y es parte del tratamiento, eso sí es fundamental, adaptar su entorno. Otra cosa que también puede ayudarles es una alimentación adecuada. Yo soy muy partidaria de la alimentación natural, pero sea que coman croquetas o sea que coman alimento natural, tiene que ser una dieta que esté adaptada para ellos. Una dieta adaptada para ellos, principalmente que sea rica en omega 3, que es un ácido graso que va a ayudar a fortalecer la función mental. Y obviamente aquí pues también vienen incluidos suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios que nos pueden ayudar justamente a fortalecer la función mental, lo mismo que con productos herbolarios que también funcionan y que lo bueno de los suplementos alimenticios y de la herbolaria es que en la mayoría de los casos no interactúan de forma negativa con otros medicamentos que nosotros estemos ofreciendo. Por ejemplo, si tengo un perro con disfunción cognitiva, pero que a la vez es insuficiente renal, bueno, pues ya sabemos que con estos perritos pues hay que tener cierto cuidado con algunos medicamentos. Entonces, lo bueno de manejar la alimentación, de aportar suplementos alimenticios, es que estos suplementos pues rara vez van a llegar a interactuar con van a llegar a generar alguna afección al riñón, ¿no? Hablando de insuficiencia renal. Lo mismo con animales con problemas hepáticos o con problemas cardíacos. Y lo bueno de muchos de estos complementos alimenticios es que, por ejemplo, en el caso de los omega 3, que a mí me súper encantan, es que no solamente van a ayudar a beneficiar la función mental, sino que también pues van a ayudar a reducir procesos inflamatorios, ¿no? Sobre todo si ya tenemos articulaciones adoloridas. Entonces, eh, son alimentos que resultan benéficos para ellos y que se pueden dar con regularidad, en la mayoría de los casos pues no tendrían ningún inconveniente. Otro aspecto muy importante es el hecho de ofrecer estimulación mental. Eso es basiquísimo. Muchas veces lo olvidamos, ¿no? Decir, bueno, pues que ya tiene disfunción cognitiva, ya tiene problemas para identificar cosas, ya no aprende bien, entonces pues ya mejor ni le muevo ahí, ¿no? Pero no, si nosotros empezamos a detectar
que nuestro perro tiene disfunción cognitiva, lo que tenemos que hacer es comenzar a estimular la mente, que es lo mismo que pasa con las personas mayores. ¿Qué ocurre si tienes una persona mayor que comienza a presentar síntomas de demencia senil? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que ponerle a hacer cosas, ¿no? A trabajar memorama, incluso, por ejemplo, mi abuelo jugaba ajedrez, ¿no? Entonces, cosas que, que los estimulen, ¿no? Que continúen haciéndoles que su mente trabaje. Entonces, con los perros es igual. Aunque ya no interactúen de la misma forma, hay que buscar la manera de estimularlos mentalmente con ejercicios. Y pueden ser ejercicios extremadamente sencillos, súper sencillos, no necesita ser súper complicados. Porque de hecho, si nosotros complicamos mucho los ejercicios, es muy probable que no los hagan o que de plano no los entiendan y ni nos pelen. Entonces, ¿cómo que puede ser? Ejercicios de olfato, ¿no? Tengo una alfombra en casa, entonces en esa alfombra voy a aventar unos premios y acerco a mi perrito. ¿Y qué hace el perrito? Empieza a olfatear, ¿no? A olfatear, a buscar y encuentra los premios y se los come. Entonces, cosas así que no parezcan como muy, pues, demasiado ingeniosas, ¿no? Porque son en realidad cosas muy simples, pero esas cosas simples pueden ser puntuales para ayudarnos a reducir el deterioro en esta enfermedad. Entonces, estimulación, eso sí o sí. Yo generalmente recomiendo que cuando se haga estimulación mental en perros, sea necesario meter aromas. Aromas que ellos les llamen la atención. O sea, olores de comida, un premio que les guste mucho. Bueno, pues voy a usar estos premios, ¿no? Cosas que los estimulen. Y de hecho, si podemos meter también otro tipo de estímulos, por ejemplo, estímulos auditivos, también estaría muy bien, ¿no? Entonces puedo poner música mientras ya lo estoy estimulando con su olfato a buscar premios. Entonces son cosas que van haciendo que su cerebro se estimule y a la vez esto va a ir ayudándonos a que se detenga un poquito este deterioro. Y pues finalmente hay también algunos medicamentos que, bueno, obviamente esos ya son pues manejados por el médico veterinario, que también pueden llegar a ayudar sobre todo en procesos de disfunción cognitiva en grados muy avanzados. Yo generalmente no soy partidaria de dar medicamentos si la disfunción cognitiva recién comienza de forma muy, vaya, como desde el inicio, sino dependiendo la forma en la que nosotros vayamos viendo que va progresando y pues también obviamente basándonos en si ya tiene otros tratamientos para otras enfermedades o en cómo se mantienen sus órganos, ¿no? Entonces, ver si todo está funcionando correctamente antes de proceder a mandar medicamentos. Pero vaya, en casa lo principal que podemos hacer es estimularlos mentalmente, mejorar su alimentación, buscar una dieta adecuada para ellos, sobre todo con ácidos grasos que les ayuden pues a mantener de forma adecuada su cerebro y hacer las modificaciones adecuadas en casa. En realidad esas son cosas básicas que nosotros tenemos pues que tomar en cuenta sí o sí. Y si les gustaría pues que nos metamos un poquito más a fondo, con muchísimo gusto los invito a un curso que voy a impartir el 22 de noviembre, en donde vamos a hablar justamente sobre calidad de vida. Vamos a abordar no solamente pacientes con disfunción cognitiva, vamos a hablar también de animales con otras enfermedades, sobre todo pues que ya están más tendientes hacia el final de la vida, o sea, enfermedades crónico-degenerativas en estados ya muy avanzados. Entonces, vamos a platicar justamente sobre muchos pues, trucos y recomendaciones y sugerencias. Vamos a hablar también sobre suplementos alimenticios y varias cosas que podemos hacer en casa que no interfieren para nada con el tratamiento médico que nosotros estemos dando a nuestros animalitos en ese momento, pero que a la vez nos va a ayudar a mejorar pues esa felicidad que nosotros esperamos ver en su cara, ¿no? Entonces, lo bonito de lo que vamos a platicar durante el curso es que son cosas que a nosotros nos van a dejar más tranquilos y a la vez pues vamos a ver beneficios en ellos y esto a su vez ayuda a fomentar la interacción entre nosotros y nuestros animalitos, porque muchas veces pues conforme la vida se acaba, este lazo a veces empieza a ver un poco roto o nos empezamos a sentir muy tristes, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos
algo que ofrecerles en este momento, nos permite tener un respiro, nos permite acercarnos más a ellos de una forma mucho más profunda, porque en realidad la medicina hacia el final de la vida va mucho más allá de medicamentos, mucho más allá. La medicina al final de la vida se trata de cuidarlos desde el corazón, porque es la única forma en la que realmente eh, podría manifestarlo, ¿no? Entonces, si les interesa, con muchísimo gusto, están abiertas las inscripciones. Y de igual manera, si les interesa también, aparte de los cursos, del curso, también imparto consultas en la Ciudad de México. Entonces, si tienes un perro con disfunción cognitiva, sean con principios o en un grado ya muy avanzado, con mucho gusto me puedes contactar y agendamos una cita. Entonces, bueno, pues hasta aquí llega la ponencia. Les agradezco mucho por estar aquí. Vamos a pasar a algunas preguntas. Muy bien. Ok, Miriam comenta, el cambio a una dieta ayudaría a mejorar la calidad de vida y ayudarían también ejercicios o juegos para la estimulación. Sí, el cambio de dieta definitivamente ayuda a mejorar la calidad de vida, sobre todo el hecho de incluir suplementos. El aceite de coco, por ejemplo, el aceite de coco es un gran suplemento para estos animales. ¿Cuánto de aceite de coco? Generalmente se ocupa un cuarto de cucharadita de aceite de coco por cada 5 kilos de peso. Un cuarto de cucharadita por cada 5 kilos de peso al día. De manera que un perro de 10 kilos se puede suplementar en su comida con media cucharadita de aceite de coco al día. Y así se puede revolver con su alimento. Generalmente les gusta mucho. El aceite de coco tiene un ácido graso que se llama ácido laúrico y genera protección a las neuronas. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? de un alimento que se puede ocupar de manera diaria y que le resulta sumamente beneficioso, ¿no? Y así como eso está el omega 3, tanto en cápsulas, también se puede ocupar alimentos ricos en omega 3, obviamente, pues dependiendo de las condiciones del animalito, porque hay animales que si ya tienen insuficiencia renal o cualquier otra condición, pues ya no pueden comer ciertos alimentos, entonces pues ahí también es cuestión de observarlo, pero sí, definitivamente un cambio de dieta, una dieta adecuada para ellos, les ayuda mucho a mejorar la calidad de vida. Y lo mismo con los ejercicios y juegos de estimulación, como lo platicamos hace un momento, es bien importante continuar estimulándolos, tanto olfativamente, visualmente, si es que todavía no están perdiendo la vista. De todas maneras, aunque ya le empiecen a perder, es importante también estimularlos de forma visual y de manera auditiva. Todo eso ayuda, al igual que en las personas, les ayuda a como mantener activo el cerebro, a que continúen haciendo interacción esas neuronas y pues obviamente va a ayudar a que la progresión de la enfermedad se vea reducida con el tiempo. ¿Recomiendas el CBD como tratamiento de deterioro cognitivo? Sí se puede llegar a ocupar, sí se puede llegar a ocupar, sobre todo en aquellos animales que ya presentan procesos de mucha ansiedad. Cuando ya la insuficiencia, la disfunción cognitiva ya comienza a ser muy avanzada y son animales que ya tienen demasiada ansiedad, sí se puede llegar a ocupar el CBD. De hecho, se ha llegado a tomar como, pues, igual un protector neuronal, entonces pienso que sí no tendrías ningún inconveniente. Sobre todo, creo que es una buena opción si tenemos perros que además de la disfunción cognitiva ya también empiezan a presentar problemas articulares. El CBD es muy bueno para manejo de dolor. Entonces, creo que podría ser una excelente opción. Y su utilización suele ser muy segura. Entonces, no habría ningún inconveniente. Muchas gracias, Miri, por tu pregunta. Muchas gracias, Elena. Okay. Sí, desafortunadamente la disfunción cognitiva es algo que está subdiagnosticado.
muchas ocasiones es como, se observa como de, bueno, pues ya, ¿no? El perro o el gato pues ya tienen disfunción cognitiva, o más bien lo toman como si fuera algo normal de la vejez. No todos los perros viejitos o gatos viejitos van a tener disfunción cognitiva, eso no sucede en todos. Hay animales que hasta que viven 30 años, los que han sido más viejitos, sobre todo hablando de gatos, hay animales que viven muchísimo tiempo y en su último día de vida pueden estar perfectamente normales, o sea, su función mental puede estar perfectamente normal. Hay animales que ya desde los 8 años empiezan a presentar problemas de disfunción cognitiva y conforme avanza el tiempo, pues sí se va notando, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que el hecho de que sea un perro viejito no necesariamente implica que va a tener disfunción cognitiva. Sí existe un riesgo alto, sí. Se estima que entre el 15 y el 60% de los perros mayores a 8 años van a empezar a presentar algún síntoma de disfunción cognitiva, pero no son todos. O sea, hay una buena porción que van a envejecer con toda normalidad. Pero es importante pues darnos cuenta en esto y que independientemente de que tengan disfunción cognitiva o no, de cualquier manera el hecho de hacer un buen cambio de dieta y brindar soporte, aunque nuestro animal todavía no esté presentando esos cambios en su mente, en su forma de actuar, esto también nos va a ayudar, ¿no? A que si nuestro perro quizás en algún momento estaba tendiente a desarrollarla, bueno, pues nosotros empezando a dar un manejo preventivo, podemos evitar que se desarrolle de forma tan temprana o hacer que pues se vaya desarrollando de forma más lenta. Gaby, ok. Se nos pregunta, si no, agradecerte toda esta información. Muchísimas gracias, Gaby. Eh, Tengo que confesar que a veces me cuesta trabajo cuidar de mi Iker, pero justo por desconocimiento. Pero esto me ayuda también a estar tranquila y entender qué es lo que está sucediendo. Gracias, muchas gracias por tu comentario, Gaby. Eh, sí, a veces puede ser complejo, sobre todo cuando la disfunción empieza a verse, pues, más ya como de una forma muchísimo más avanzada. Es importante que haya soporte, ¿no? A veces pedir soporte igual con otros familiares, en ocasiones también ayuda, si es que existe la posibilidad, si no, pues también ver la posibilidad de que alguien los cuide, ¿no? De pagar ya sea alguna pensión o a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? En estas circunstancias, o de buscar la forma que si se quedan solos en casa, estén en un ambiente preparado exclusivamente para ellos, ¿no? He tenido gente que adapta todo el cuarto, o sea, que tiene un cuarto especial, así como forrado de colchones por todas partes, y que es el colchón del perro para cuando yo no estoy, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir adaptando conforme se vaya necesitando para nuestro animalito. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Si les interesa, con mucho gusto me pueden contactar. Brindo consultas en la Ciudad de México, tanto para perros viejitos como para animales de cualquier edad que tengan algún proceso de enfermedad crónico-degenerativo en la fase pues, más avanzada, ¿no? de la enfermedad. Entonces, mi trabajo es ayudarles a brindar una calidad de vida bonita, adecuada, que les permite a ustedes despedirse de sus amigos de la forma más cariñosa y serena posible.